Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 131. Raju Jaekban recordaba claramente. El albergue de montaña donde ocurrieron los asesinatos en serie. La persona que, a pesar de verse envuelta en ese horrible desastre, logró encontrar pistas para evitar más asesinatos e incluso intentó salvar a los verdaderos culpables. El que poseía el corazón de plata. La gente estaba escondida mientras nosotros escenificábamos sus muertes. Usar partes de cuerpos reales significaba que nadie sospechaba nada. Pensé que el verdadero asesino podría ponerse nervioso y quedarse callado si yo actuaba primero. Y también, la devoción y el sacrificio que había mostrado en esa extraña pesadilla de escuela secundaria técnica de Sekban. Adquirí una etiqueta con mi nombre, pero ya no la tengo en mi poder. Se la di a la persona que estaba viva en el aula. Dar un salvavidas a otra persona en una situación extrema no era algo que cualquiera pudiera hacer. Raju Jaekban, que había visto todo tipo de personas en la oficina de gestión de desastres, se quedó sin palabras ante decisiones tan inquebrantables. Por supuesto, al mismo tiempo, también había descubierto la impactante verdad de que el dueño del corazón de plata no era un civil inocente. Corzo. Una persona tratada como una mera herramienta por una compañía farmacéutica inmoral y demente. Un oficinista tonto y egoísta, cautivado por la absurda promesa de un boleto de deseo, como un seguidor de culto. Ese era Kim Soleum. El hecho de que Raju Jaekban incluso le hubiera dado a una persona así una insignia de agente temporal fue suficiente para que se le erizara la piel. Había sido, sin duda. Ustedes dos. Déjenme aquí. A veces, las acciones de una persona revelan más que cualquier descripción. Incluso con un agujero en el estómago, había priorizado la seguridad de su colega y la seguridad de la gente que viajaba con ellos. Kim Soleum. Ahora, ese mismo hombre estaba parado al otro lado del cristal, solicitando el examen para agente de la oficina de gestión de desastres. Pero extrañamente, algo en él se sentía diferente. ¿Por qué no me mira a los ojos? Kim Soleum siempre había parecido pulcro y sereno, incluso en sus encuentros anteriores. Incluso cuando había sido arrastrado a esa pesadilla como estudiante de secundaria, su apariencia había permanecido meticulosa. Pero ahora, la persona al otro lado del cristal tenía el cabello despeinado y desaliñado y mantenía la cabeza baja, con las gafas apenas apoyadas en su rostro. Como alguien que experimenta su primera entrevista de trabajo, abrumado por la multitud. O quizás, alguien que había sufrido un golpe mental significativo y se había retraído en sí mismo. Sin embargo, Raju Jaekban solo entrecerró sus ojos cansados y cautelosos a través del cristal. El nombre claramente estampado en el expediente personal en sus manos. Nombre, Kim Soleum. Eso fue todo. Sin historial de empleo con Soñar Despierto Inc. Aparte de un breve registro de sus años universitarios, la sección de historial laboral estaba completamente en blanco. Raju Jaekban apretó la mandíbula. Esto era tan descaradamente obvio que era casi ridículo. Se está infiltrando como espía para esa compañía tipo secta. ¿Era posible? No, muy probable. Realmente pensó que no reconocería su nombre y se postularía descaradamente así. Como si asumiera que no sería notado. Necesitaba ser investigado a fondo. No podía permitirse ser engañado por las apariencias. Dámelo. Ac. El agente bronce le arrebató el micrófono al entrevistador asistente, su voz completamente desprovista de emoción mientras tomaba el control de la sesión. Candidatos número 1, número 2, número 3, número 4. Colóquense las máscaras de oxígeno frente a ustedes, en orden. Los solicitantes, con vacilación, buscaron las máscaras de oxígeno dispuestas en el centro de la sala. Manchadas de sangre, con tubos rotos, como si alguien las hubiera saboteado deliberadamente. No deberían haber funcionado. Sin embargo, inexplicablemente, las luces indicadoras parpadearon con éxito. Los candidatos tragaron saliva con dificultad. Pero ninguno de ellos se negó. Cada uno se ajustó la máscara de oxígeno a la cara. Un escalofrío les recorrió las manos y los pies. Estas máscaras de oxígeno provienen de un desastre sobrenatural.
El uso indebido puede acarrear consecuencias horribles. A partir de este momento, cada vez que mientan, se les suministrará algo distinto al oxígeno. Más allá del cristal, los solicitantes se encogieron y cerraron los ojos con fuerza, el pavor invadiendo sus expresiones. Incluso el candidato número 4, Kim Soleum, retrocedió ligeramente. Sí. Debería tener miedo. Especialmente si se había infiltrado en este lugar para participar en algo tan despreciable como el espionaje. Hablen solo con la verdad. Una prueba de aptitud psicológica, utilizando el poder de un fenómeno sobrenatural, autorizado para uso limitado por la Oficina de Gestión de Desastres. Un detector de mentiras. Una herramienta para discernir la malicia. Un proceso diseñado para desenmascarar criminales. Una salvaguarda esencial para la integridad ética. Raju Jaekwan miró a través del cristal. Los candidatos a agentes permanecían inmóviles, con los rostros rígidos bajo las máscaras de oxígeno. Ahora comenzaremos el interrogatorio. Una pregunta despiadada y universal siguió. A partir de este momento, deben elegir a uno de los 4 candidatos a agentes aquí presentes para eliminarlo. Esta es una acción necesaria para resolver un desastre sobrenatural. Indiquen a quién matarán. Los labios de los candidatos temblaron de asombro. Nadie había respondido aún. Pero en la sala de observación, más allá del espejo, los entrevistadores ya estaban recibiendo respuestas. Candidato número 1. ¿Me matar a alguien? Están locos. Candidato número 2. ¿A quién debería elegir? ¿Quizás decir que no puedo matar a nadie es la respuesta correcta? No, ¿los agentes necesitan ser despiadados? Ah, mierda. Candidato número 3. ¿Qué demonios? ¿Están hablando en serio ahora mismo? ¿Debería revisar a la persona de al lado primero? Cada pensamiento se transcribía pulcramente en la pantalla, listado junto a sus números asignados. En lugar de mostrar las lecturas del pulso, como el dispositivo estaba diseñado originalmente para hacer, la pantalla de salida revelaba algo anormal, texto nítido y carmesí. Sus pensamientos internos. El respirador de la verdad. Un fenómeno residual dejado tras la resolución de un desastre sobrenatural de alto nivel, la última confesión, que había ocurrido en un centro de enfermería en Gangwon-do. Y aunque el método era éticamente cuestionable, la Oficina de Gestión de Desastres había adoptado desde hacía mucho tiempo pruebas de aptitud similares como práctica estándar. Porque si no lograban seleccionar a los candidatos adecuadamente, podría desatarse una catástrofe. Los entrevistadores, con expresiones frías e imperturbables, leyeron y evaluaron los pensamientos tácitos de los candidatos. Pánico. Vacilación. Resentimiento. Ordinario. Sin nada destacable. Excepto uno. Candidato número 4. Candidato número 4, Kim Soleum. Nada apareció en la pantalla. Sin pensamientos. Sin vacilación. Simplemente se sentó en completo silencio, con la máscara de oxígeno bien ajustada a su rostro. Está paralizado por el shock. Mírenlo, tiene la cabeza gacha. Parece que no tiene agallas. Raju Jaekwan mantuvo la compostura y volvió a tomar el micrófono. Candidato número 1. Responda. El joven, que había estado moviendo los ojos nerviosamente, enderezó la espalda y habló. Por la seguridad de la mayoría, a veces hay que tomar decisiones crueles. Yo, me ofreceré voluntario para ser asesinado. Pero la pantalla reveló algo completamente diferente. Candidato número 1. No hay forma de que pueda hacerlo. Pero si me convenzo de que puedo morir, esa debe ser la respuesta correcta, ¿verdad? Por eso preguntan así. Pánico. Falta de pensamiento crítico. Conformidad extrema. Eliminado. Candidato número 1. Quítese la máscara de oxígeno y espere. El candidato número 1 se quedó aturdido, luego, al darse cuenta de lo que había sucedido, se quitó temblorosamente la máscara y retrocedió. Espera, ¿no deberíamos reconsiderar y hacerle otra pregunta? SHH. Un compañero entrevistador asistente interrumpió. El juicio del agente bronce nunca ha sido erróneo. Solo observa. Siempre aprueba a las personas adecuadas. Como para probar el punto,
La prueba de aptitud continuó sin pausa. Candidato número 2. Responda. Elegiría a alguien cercano a mí y me aseguraría de que el proceso fuera lo más rápido y humano posible, priorizando un método indoloro. Candidato número 2. ¿Demasiado obvio? Pero esta es la respuesta más segura. De ninguna manera voy a decir abiertamente a quién mataría mientras todos escuchan. Respuesta evasiva. Eliminado. Quítese la máscara de oxígeno y espere. En un instante, la segunda eliminación se completó. Siguiente. Candidato número 3. El candidato número 3 levantó la cabeza, con gotas de sudor en la frente. Pero había una cierta confianza en su expresión. No mataré a nadie. Siempre hay un plan B. Debe haber otra salida. Podemos encontrar una manera para que todos escapen. Golpe. El candidato número 3 se desplomó a mitad de la frase. Su máscara de oxígeno, que había estado manchada y dañada momentos antes, ahora estaba impecable y nueva. Su rostro se había puesto completamente pálido. Los entrevistadores, con expresiones frías, leyeron el texto rojo brillante en la pantalla, los verdaderos sentimientos, que él mismo ni siquiera se había dado cuenta de que estaba reprimiendo. Candidato número 3. Mierda, esto es emocionante. Matar a la persona que está a tu lado, ¿eh? Jajaja, de esto se trata ser un agente secreto. El candidato número 3 quedó tendido en el suelo. Dentro de la habitación, el último candidato agente restante se quedó inmóvil, esperando su turno. Solo una persona todavía tenía puesta su máscara de oxígeno. Candidato número 4. Responda. La pregunta seguía siendo la misma. Para eliminar la peligrosa anomalía, ¿a cuál de las 4 personas aquí elegirás matar? Raju Haekwan miró a Kim Soleum a través del cristal. ¿Cómo respondería este ex empleado de una compañía farmacéutica poco ética? ¿Intentaría, quizás, sonar más astuto esta vez? ¿O tal vez más virtuoso? Candidato número 3. El que ya se ha desplomado. Por primera vez, alguien había sido explícitamente nombrado. Los entrevistadores abrieron los ojos y esperaron una explicación adicional. No. ¿Eso fue todo? El candidato número 4 permaneció en silencio, con la cabeza baja. La voz del sistema intervino con un tono incómodo, ligeramente desorientado. ¿Es ese el final de su respuesta? ¿Tiene algo más que explicar? El candidato número 4 dudó tanto que fue agonizante antes de finalmente hablar, con la voz apenas por encima de un susurro. Bueno, en el escenario que describió, parece que nosotros 4 somos responsables de este desastre, de alguna manera. Si el desastre solo puede detenerse con la muerte de uno de nosotros, entonces eso debe significar que estamos fundamentalmente ligados a la causa del mismo. Como, tal vez lo provocamos al interferir con algo que no deberíamos haber hecho. ¿Es esta la respuesta correcta? Los candidatos no pueden hacer preguntas. Lo siento. El candidato número 4 murmuró, aún manteniendo la cabeza baja, casi como si le avergonzara decir algo así. Entonces, sí. Esa es mi razón. Elegí el objetivo más fácil, el que ya está incapacitado. ¿Verdad? Sin embargo, si tuviéramos el más mínimo tiempo extra, haría todo lo posible por encontrar otra opción. Una respuesta predeciblemente moral. Porque la vida es preciosa. Es difícil y doloroso decidir el valor de alguien basándose en meros números, o en quién es más valioso. Pero su tono tenía una extraña clase de convicción. Aún así, si no existe una alternativa dentro del plazo establecido, y si hay una alta probabilidad de bajas masivas, entonces puede que no haya elección. Por primera vez, Kim Soleum levantó la cabeza. A través del cristal, a través de sus gafas, sus ojos permanecieron agudos, incluso después de pasar por 2 capas de barreras. Y entonces, sus pensamientos internos aparecieron en la pantalla. Candidato número 4. Pero si es posible, quiero salvarlos a todos. Era exactamente la respuesta ideal que la Oficina de Gestión de Desastres quería de sus agentes. Para seguir las regulaciones en escenarios de desastre inevitables, mientras se mantiene una brújula moral intacta. Crujido.
El candidato número 4 bajó rápidamente la mirada de nuevo, como si nada hubiera pasado. Los entrevistadores intercambiaron silenciosos asentimientos de admiración. Lo dice en serio. Su ética y juicio son sólidos. Y su razonamiento es apretón. Raju Jaekban apenas se contuvo de arrugar los papeles que tenía en la mano. No. No había manera. Este candidato es. Siguiente pregunta. ¿Qué? Espera, entrevistador. Ignorando a los otros entrevistadores, Raju Jaekban forzó la prueba a una segunda ronda de preguntas, un paso que solo se tomaba en casos donde la evaluación de un candidato permanecía poco clara. Estás atrapado en un desastre sobrenatural. Solo puedes enviar a una persona a un lugar seguro, ya sea al candidato más virtuoso de esta sala o a tu amigo más cercano. ¿A quién eliges? El rostro del candidato número 4 ahora parecía completamente desconcertado. Como si no tuviera idea de por qué se hacía una pregunta tan obvia. ¿El que tiene la mayor probabilidad de supervivencia? Quiero decir, mi objetivo siempre es salvar a tantas personas como sea posible. Candidato número 4. Así es como se supone que debe operar la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Raju Jaekban miró fijamente a través del cristal. Los entrevistadores asistentes entendieron al instante. Esto es un aprobado. Un aprobado garantizado. La actitud del candidato número 4 podría haber sido excesivamente pasiva, pero en realidad, la mayoría de los agentes altamente competentes de la Oficina de Gestión de Desastres tendían a ser un poco extraños de alguna manera. Trauma intercambiado por convicción. En ese sentido, era un ejemplo de libro de texto de un candidato viable. Entonces, un aprobado. Y entonces, de repente, los pensamientos internos del candidato número 4 se actualizaron. Candidato número 4. No es que alguna vez me encuentre en una situación en la que tenga que tomar una decisión como esta en primer lugar. Algo en esa redacción. Esa frase era demasiado deliberada. Una brecha. Raju Jaekban y los entrevistadores asistentes se tensaron por un momento. Sus ojos se abrieron mientras se concentraban en la siguiente línea de texto. Candidato número 4. Bueno, realmente no tengo a nadie a quien llamar amigo, así que... Oh. Candidato número 4. ¿Debería haber señalado que esta pregunta ni siquiera me aplica? Decir, está bien porque no hay personas a las que pueda llamar amigos, suena un poco vergonzoso, sin embargo. Candidato número 4. No, no debería decir nada. Simplemente, intentemos hacer nuevos colegas aquí. ¡Ánimo! Un pesado silencio se apoderó de los entrevistadores. Raju Jaekban podía sentir a los entrevistadores asistentes mirándolo. Sus miradas prácticamente gritaban, si sigues alargando esto y no lo apruebas ahora, eres oficialmente la peor mierda viviente. Quítese la máscara de oxígeno y espere. El candidato número 4 asintió levemente y se quitó la máscara. Las instrucciones eran las mismas que antes, pero todos en la sala, tanto los candidatos como los entrevistadores, entendieron. Gracias. El candidato número 4 había aprobado. Los 4 candidatos que han completado la prueba de aptitud, por favor, pasen a la sala de espera. Más allá del candidato número 3, que estaba siendo arrastrado como un saco de patatas, el candidato número 4 se ajustó las gafas con una postura ligeramente encorvada antes de seguir adelante. Aunque, acababa de sufrir un sutil golpe a su dignidad sin siquiera darse cuenta. Lo que, irónicamente, lo hizo aún más memorable como candidato exitoso. Espero ver dónde termina ese tipo. Sí. Los entrevistadores asistentes intercambiaron miradas, asintiendo en silencio. Si volvemos a encontrarnos con ese candidato número 4 de aspecto tímido, deberíamos estar atentos a él. No es que lo necesitaran. Porque esa respuesta había sido calculada para producir este efecto exacto. Uf. En la sala de espera. Me hundí en una silla con un profundo suspiro. Mis rodillas estaban juntas, asegurándome de no parecer demasiado relajado. Lo logré. Pero en serio, ¿por qué demonios estaba el agente bronce allí? Casi me desmayo en el momento en que escuché la voz de ese tipo por los altavoces. Cuando me di cuenta de que uno de los entrevistadores era Raju Jaekban, pensé que estaba completamente perdido.
Pero sorprendentemente, en realidad me ayudó a refinar mi personaje. Es un reservado, agente introvertido con una historia trágica e inconfesable, pero con habilidades sobresalientes. Ese era el personaje que había planeado interpretar en la oficina de gestión de desastres. Para encajar en el papel, había pasado semanas estropeando deliberadamente mi apariencia antes de presentarme a la entrevista. Ser un poco retraído levanta menos sospechas que ser excesivamente suave. Después de todo, la mayoría de los agentes de la oficina de gestión de desastres tenían pasados complicados, así que no desentonaría en absoluto. ¿O fingir ser tímido era mentalmente agotador? En realidad, no. Soy una persona naturalmente tímida, después de todo. Todo lo que tenía que hacer era quitarme mi máscara social y dejar que mis pensamientos ansiosos y cobardes salieran a la luz. Ja ja ja. ¿Honestamente? Esto seguía siendo mejor que fingir ser un empleado de la generación MZ demente en Soñar Despierto Inc. Al menos, eso es lo que tenía que decirme a mí mismo. Me sequé el sudor de la cara debajo de mis gafas. De todos modos, funcionó. Básicamente había asegurado mi aceptación. Incluso con Raju Haekban como entrevistador. Así es. El mismo agente que una vez me había apuñalado por la espalda de forma espectacular, me acababa de aprobar. Como no me habían arrastrado los agentes a mitad de la entrevista, significaba que había decidido dejarme pasar. Pero ahora tengo que golpearlo en la nuca de nuevo. Porque, al fin y al cabo, yo era un espía. Me disculpé internamente mientras rompía a sudar frío. Lo siento mucho, agente, solo una vez más. Pero, todavía sospecha un poco de mí, ¿verdad? Me aprobó, pero probablemente me iba a vigilar. Quizás incluso informando de todo a sus superiores, detallando mis vínculos pasados con Soñar Despierto Inc. Eso sería un problema. Como ya había tomado este camino, tenía que comprometerme por completo, no había vuelta atrás. Necesito trabajar más duro para solidificar completamente su confianza en mí. Esperé en silencio. Poco después, mi número fue llamado de nuevo. Una confirmación de aceptación. Candidato número 4 del grupo, DA. Ha aprobado. Proceda a la ubicación designada. Lo logré. Esa ubicación era probablemente donde los entrevistadores finalmente se mostrarían, me entregarían mi identificación de agente y me asignarían a una división temporal. Lo que significaba. Estaba a punto de encontrarme cara a cara con Raju Haekban. No esperaba encontrarme con mi mayor amenaza en mi primer día como agente encubierto, pero, esto es realmente algo bueno. Será mejor que resolvamos este problema ahora. Sí, sí. Respondí intencionalmente demasiado alto, luego bajé rápidamente la voz como si estuviera en pánico. Después de eso, me puse de pie y avancé con cautela. Mientras caminaba, repetí mi estrategia en mi cabeza, el plan que había elaborado para este momento exacto. Operación, agente, fingí mi muerte y escapé de esa loca compañía de culto. Así comenzó mi vida como un agente gubernamental fraudulento. Para que conste y para dejar las cosas absolutamente claras. Lo juro, nunca quise que esto se pusiera tan serio.